Las trincheras, zanjas largas y profundas excavadas como defensas protectoras, se asocian con mayor frecuencia con la Primera Guerra Mundial, y los resultados de la guerra de trincheras en ese conflicto fueron realmente terribles. La guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial se empleó principalmente en el frente occidental, un área del norte de Francia y Bélgica que vio el combate entre las tropas alemanas y las fuerzas aliadas de Francia, Gran Bretaña y más tarde los Estados Unidos. Había una línea de frente o trinchera de fuego principal frente al enemigo, que permitía una buena defensa o una vista sobre las líneas enemigas. Estas estaban excavadas en secciones en lugar de en línea recta, por lo que si un proyectil explotaba dentro de una de estas bahías o un enemigo entraba en una, solo esa sección se vería afectada. Detrás había otra línea hecha de manera similar, llamada línea de soporte. En esta se encontrarían los refugios ubicados en el costado de la pared de la trinchera, a menudo muy pequeños, pero con espacio para quizás 3 o 4 hombres para refugiarse, o también para un puesto de teléfono o para un señalizador. Luego estaban las trincheras de comunicación, que unían las zonas de retaguardia con ambas líneas, y era a lo largo de ellas por donde había que ir a buscar a mano todos los hombres, equipos y suministros. La parte delantera y trasera de las trincheras estaba idealmente protegida y construida con sacos de arena. El enemigo tenía un sistema de trincheras muy similar. La distancia entre las dos líneas era de un poco menos de 30 metros. Este espacio entre las dos líneas opuestas se llamaba tierra de nadie. Las condiciones de las trincheras variaron ampliamente entre diferentes sectores y con la época del año y el clima. Sin embargo, la vida en las trincheras siempre fue realmente miserable, con tantos hombres viviendo en un espacio muy limitado. Luego estaba el olor. Lo apestoso se mezclaba con cadáveres en descomposición, los restos de comida desechada, latas vacías, gas, letrinas abiertas, ropa mojada y cuerpos sin lavar producían un hedor abrumador. Las letrinas principales estaban ubicadas detrás de las líneas, pero los soldados de primera línea tuvieron que cavar pequeños pozos de desechos en sus propias trincheras. La aplicación de cloruro y cal para proteger contra enfermedades e infecciones solo se sumaba al hedor. Las alimañas, incluidas las ratas y los piojos, eran muy numerosas. La enfermedad fue propagada tanto por ellos como por los gusanos y moscas que prosperaban en los restos cercanos de cadáveres y animales en descomposición. Las tropas en las trincheras también estaban sujetas a las inclemencias del tiempo. El invierno de 1916 a 1917 en Francia fue el más frío que se recuerde. Las trincheras se inundaban con la humedad, a veces hasta la altura de la cintura. La exposición constante a la humedad provocó el pie de trinchera, una afección dolorosa en la que el tejido muerto se extendía por uno o ambos pies, lo que a veces requería la amputación. También se presentaba la boca de trinchera, un tipo de infección de las encías que también fue problemática y se cree que está asociada con el estrés del bombardeo continuo. Las enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea eran comunes y se propagaban rápidamente. Las heridas generalmente estaban contaminadas con el lodo de las trincheras, aunque se disponía de inmunización contra el tétano y los soldados heridos recibían habitualmente toxoide tetánico. Sin embargo, el saneamiento era tan malo que después de una semana o dos en las trincheras, las tropas tuvieron que ser trasladadas hacia atrás de las líneas para despiojarlas, limpiarlas a fondo y proporcionarles ropa nueva y equipo. Un día típico en la trinchera era de la siguiente manera: 5 AM Stand To, abreviatura de Stand to Arms, que significa estar en alerta máxima para un ataque enemigo. Esto era media hora antes del amanecer. 5:30 ración de ron. Se pensaba que esto alimentaba, calentaba y estimulaba, daba a los soldados energía para el combate. 6 AM descanso de media hora después de la luz del día. 7 AM desayuno, generalmente tocino y té. Después de las 8, limpiar las armas y ordenar la trinchera. 12 del mediodía, comida. Después de la comida, dormían y descansaban un poco. 5 PM, té. 6 PM, stand to, media hora antes del anochecer. 6:30 en adelante, trabajar toda la noche con algo de tiempo para descansar.
Los soldados solo podían dormir por la tarde durante el día y por la noche durante 1 hora a la vez. Durante el tiempo de descanso escribían cartas y jugaban a las cartas. Un patrón general para la rutina de trincheras era que un hombre y su sección pasaran 4 días en la primera línea, luego 4 días en reserva cerrada y finalmente 4 en descanso. Aunque esto variaba enormemente dependiendo de las condiciones, el clima y la disponibilidad de reserva suficiente, tropas para poder rotarlas de esta manera. En estrecha reserva, los hombres tenían que estar preparados para reforzar la línea en muy poco tiempo. Es posible que hayan estado en un sistema de trincheras justo detrás del sistema frontal. El relevo de una unidad después de su tiempo en el frente era siempre un momento de ansiedad, ya que el ruido y la actividad obvia aumentaban el riesgo de atraer la atención del enemigo en forma de bombardeos, además de fuego de ametralladora o incluso una incursión en el lugar. Una vez que la unidad entrante hubiera relevado a la saliente, se tomarían varias medidas de precaución. Al menos uno de cada 4 hombres estaban destinados como centinelas de guardia, escucharían sonidos que pudieran indicar actividad enemiga y tratarían de observar tal actividad en tierra de nadie. Los otros hombres serían apostados en la trinchera de fuego o trinchera de apoyo en secciones. A menos de que fueran un especialista como un señalizador o un operador de ametralladora, los hombres serían inevitablemente asignados a grupos de transporte, reparación o excavación. Todos los hombres apostados en la trinchera de fuego principal y la mayoría de los que estaban en la trinchera de apoyo tenían que usar su equipo en todo momento. Los hombres en la línea del frente tenían que mantener sus bayonetas fijas durante las horas de oscuridad o niebla o cuando había una alerta de actividad enemiga. Como a menudo estaban efectivamente atrapados en las trincheras durante largos periodos de tiempo, bajo bombardeos casi constantes, muchos soldados sufrieron la debilitante enfermedad mental conocida hoy como trastorno de estrés postraumático. La mayor parte de la dieta en las trincheras era carne de vaca, carne en conserva en latas, pan y galletas. En el invierno de 1916, la harina escaseaba tanto que el pan se hacía con nabos secos molidos. La comida principal era ahora una sopa de guisantes con algunos trozos de carne de caballo. El personal de cocina se volvió cada vez más dependiente de las verduras locales y también tuvo que utilizar hierbas como ortigas en sopas y guisos. Proporcionar alimentos frescos también fue muy difícil. Se ha estimado que pasaron hasta 8 días antes de que el pan llegara a la línea del frente, por lo que invariablemente estaba rancio. También lo fueron las galletas y los soldados intentaron resolver este problema partiéndolas y agregando papas, cebollas, pasas o lo que estuviera disponible para posteriormente hervirlo. Las raciones y otros suministros se llevaban por la noche al amparo de la oscuridad. Esto por supuesto lo sabía el enemigo, que dispararía contra las carretas y pistas conocidas que conducían al frente. Los hombres de las trincheras también cocinaban especialmente el desayuno, utilizando braseros en las trincheras y refugios. Era importante que el humo estuviera enmascarado para no delatar la posición. La comida se colocaba en latas de gasolina o tarros de mermelada viejos y se llevaba por las trincheras de comunicación en cajas forradas de paja. Cuando la comida llegaba al frente, siempre estaba fría. Finalmente, el ejército acercó las cocinas de campaña a la línea del frente, pero nunca pudieron acercarse lo suficiente como para proporcionar comida caliente regular a los hombres. Por la noche las trincheras a menudo se convertían en un hervidero de actividad. A pesar del riesgo continuo de bombardeos nocturnos o incursiones en trincheras, la oscuridad permitía a las tropas ocuparse de tareas vitales de suministro y mantenimiento. Se llevaron raciones y agua a la línea de frente y los equipos de construcción aprovechaban para reparar trincheras y fortificaciones, colocando tablones y alambres y preparando posiciones de artillería. También se enviaron patrullas a la tierra de nadie para ayudar a familiarizar a los soldados con el terreno del campo de batalla, localizar puestos de escucha enemigos e identificar huecos en las defensas de alambre donde las patrullas alemanas entraban en tierra de nadie. Las incursiones en trincheras eran la única forma de luchar contra el enemigo cara a cara fuera de una batalla importante. Si bien los prisioneros, los documentos capturados y otro material proporcionaron inteligencia valiosa, el objetivo principal de estas redadas
era mantener la agresión e intimidar y desestabilizar al enemigo en las trincheras de enfrente. Esto se realizaba por la noche en grupos de 50 a 200 hombres, requería una planificación y ejecución cuidadosa. Se abrían agujeros en el alambre enemigo mediante bombardeos de artillería dirigidos o equipos de cortacables antes de que los exploradores dirigieran grupos de asalto a través de estos huecos. Una vez lo suficientemente cerca, el grupo de asalto se abalanzaba sobre la trinchera con la esperanza de sorprender y abrumar al enemigo. Si la redada salía bien, cuando los atacantes regresaban, lo hacían con algunos prisioneros y un botín. Los asaltantes podían esperar un furioso bombardeo enemigo en respuesta y a veces en 1 o 2 días un contraataque. Es probable que todos estos factores que se derivaron del uso generalizado de la guerra de trincheras hicieron de la Primera Guerra Mundial el conflicto más mortífero de la historia mundial hasta ese momento. Se cree que hasta 1 de cada 10 de todas las fuerzas combatientes en el conflicto murió.